Bueno, en este video vamos a ver, abrimos una nueva sección que se va a llamar temas de sociedad, junto con todos los temas de ciencia, investigación, etcétera. También vamos a ver algunos temas interesantes respecto de lo que plantean muchos autores de las sociedades actuales, ¿no? En este caso, vamos a ver en este video el libro El Shock del Futuro de un autor muy conocido que es Alvin Toffler. Este, bueno, el libro es un libro largo que está dividido en 6 partes. Nosotros en este video vamos a ver solamente la primera parte. Así que quizás bueno, en posteriores videos analicemos un poco los conceptos claves de las otras partes, ¿no? Pero esta parte en realidad es la más breve del libro. Sin embargo, yo traté de hacer un resumen muy acotado, muy acotado, pero con cierta largueza, diríamos, como para justamente que los conceptos clave que él nos va explicando en la primera parte del libro, que son justamente los conceptos que después va a manejar en toda la obra, bueno, que queden claros, ¿no? Así que he tratado de depurar al máximo los ejemplos que pone, etcétera, que son súper interesantes, realmente muy interesantes, depurarlos como para que sea algo breve eh, y que, bueno, que a la vez entienda, ¿no? lo que el autor nos plantea. La verdad que el libro es un libro súper ameno, interesante, realmente muy entretenido, una lectura muy necesaria, diría. Se puede conseguir con mucha facilidad porque se han hecho miles de ediciones en todos los países del mundo y es un libro viejo, así que bueno, se consigue fácilmente, ¿no? Toffler lo publicó en 1970 al libro, a pesar de que ya ha pasado medio siglo, 50 años, el libro sigue siendo tremendamente vigente, ¿no? Él justamente en el prólogo dice, comenta algo muy curioso, dice, yo empecé a escribir o a investigar para escribir este libro en 1965 y lo publiqué en 1970. Y en esos 5 años ya muchísimas cosas habían quedado desactualizadas, pero en definitiva esta desactualización que sufrió el libro es una prueba justamente palmaria de los conceptos que yo hablo en el libro, digamos, ¿no? De la velocidad vertiginosa que con la cual se van produciendo los cambios en el mundo actual, ¿no? Bueno, desde 1970 hasta la actualidad, obviamente que muchísimos datos y ejemplos que él da tendrían que ser actualizados, y las cifras que tendrían que ser actualizadas, etcétera, pero claramente, en definitiva, estos 50 años no han hecho más que confirmar lo que él dice en el libro, ¿no? Porque justamente estos últimos 50 años los cambios se han hecho más vertiginosos todavía, ¿no? Con lo cual, en lugar de haber perdido actualidad del libro, en realidad el libro cobra una vigencia realmente sumamente importante, ¿no? Porque todo lo que ha pasado en los últimos 50 años han ido confirmando muchas de las premisas y de las ideas que él nos comenta en el libro, ¿no? Alvin Toffler, bueno, ahora les comento un poco quién es él. Él nació en Estados Unidos y ya murió en el año 2016. Bueno, fue un escritor, sociólogo, muchos lo han considerado como una especie de futurista, porque ha escrito muchos libros tratando de describir las sociedades capitalistas, obviamente postindustriales o superindustriales, llamaba él, las sociedades que están conformando a fines del siglo XX, ¿no? Y lo que van a ser las sociedades del siglo XXI. Escribió muchísimos libros muy conocidos. Bueno, El Shock del Futuro es uno de ellos, pero después también hay otros libros muy conocidos, como por ejemplo La Tercera Hora, La Revolución de la Riqueza, bueno, El Cambio de Poder, etcétera. Ha escrito un libro también sobre las guerras del siglo XXI. Bueno, con lo cual es un autor muy interesante, prolífico, bueno, que ha escrito sobre muchos temas, ¿no? Él se recibió era doctor en letras, leyes y ciencia, y bueno, escribió muchísimo sobre obviamente todos estos temas que yo decía, ¿no? La tecnología, la sobrecarga informativa, la configuración de la sociedad en el mundo actual, etcétera, ¿no? Así que la verdad que es una obra sumamente interesante y este breve análisis que yo les hago de la primera parte de la obra es simplemente como para tener, bueno, tirar unas líneas básicas, diríamos, de qué es lo que sostenía el autor en su libro, describiendo justamente la sociedad de hoy, porque la sociedad que él intentaba describir era la sociedad que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? Así que vamos con este resumen breve y bueno, probablemente más adelante suba otros vídeos explicando las otras partes del libro, ¿no? Porque esta que vamos a ver ahora
es solamente la primera parte, ¿no? Así que vamos con el shock del futuro de Alvin Toffler. ¿Qué nos dice Toffler? Bueno, en la introducción nos comenta que el libro trata de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por el cambio. Trata del modo en que nos adaptamos al futuro. Mucho se ha escrito sobre el futuro, sin embargo la mayoría de los libros sobre el mundo venidero tienen un áspero sonido metálico. Estas páginas, las del libro, por el contrario, se ocupan de la cara suave o humana del mañana. Tratan de materias corrientes y cotidianas, lo que le sirve de lazo a todas estas materias corrientes y cotidianas que nos van contando, lo que le sirve de lazo de unión es la estrepitosa corriente del cambio. El cambio es el fenómeno por medio del cual el futuro invade nuestras vidas. La aceleración del cambio en nuestro tiempo es una fuerza elemental. Este impulso acelerador acarrea consecuencias personales y psicológicas y también sociológicas. A menos que el hombre aprenda rápidamente a dominar el ritmo del cambio en sus asuntos personales y sociales, nos veremos condenados a un fracaso masivo de adaptación. Digamos, el hombre no va a llegar a adaptarse a los cambios tan vertiginosos que se vienen dando a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? En 1965, en un artículo publicado en Horizon, inventé el término shock del futuro para designar la desastrosa tensión y desorientación que provocamos en los individuos al obligarles a un cambio excesivo en un lapso de tiempo demasiado breve. Digamos, los cambios son demasiado grandes y el hombre tiene que adaptarse en un tiempo demasiado breve. Fascinado por este concepto, empleé los 5 años siguientes, que es lo que les comentaba recién, y salí de esta experiencia con dos convicciones perturbadoras. Bueno, él lo comenta en la introducción justamente, entrevistó en esos 5 años a cuánto académico, científico, investigador, empresario, gobernantes, etcétera, consultó cuánto artículo científico se publicaba, etcétera, investigaciones sociales y demás, bueno, para después escribir este libro, ¿no? Así que dice que él, después de esos 5 años, sale con dos convicciones, que son las siguientes. Primera, vi claramente que el shock del futuro ya no es un posible peligro remoto, sino una verdadera enfermedad que afecta a un número creciente de personas. Es la enfermedad del cambio. En segundo lugar, me espantó lo poco que saben de adaptabilidad tanto los que exigen y producen grandes cambios en nuestra sociedad, como aquellos que pretenden prepararnos para hacer frente a tales cambios, que pretenden prepararnos para enfrentar esos cambios, ¿no? ¿Por qué algunos hombres anhelan el cambio mientras otros huyen de él? No solo no encontré respuesta convincente a esta pregunta, sino que descubrí que incluso carecemos de una teoría adecuada de la adaptación, de cómo el hombre se va adaptando a las nuevas situaciones. El objeto de este libro es contribuir a nuestra adaptación al futuro. Con este fin, plantea una amplia y nueva teoría de la adaptación. También el libro, ¿no?, llama la atención sobre una distinción importante. El estudio de los efectos del cambio se centra más en el destino, o sea, en general los estudios que se habían hecho previamente a este libro, se centraban más en el destino a que el cambio nos conduce que en la rapidez del viaje. En este libro trato de mostrar que el ritmo del cambio tiene implicancias completamente distintas y a veces más importantes que las direcciones del cambio. Él dice, muchas veces no importa tanto hacia dónde vamos, sino la velocidad con la que estamos yendo a ese lugar, ¿no? La velocidad con la cual se suceden cosas nuevas en la sociedad. Bueno, William Ogburn, con su célebre teoría de la retardación cultural, sostuvo que las tensiones sociales proceden de los grados desiguales de cambio en diferentes sectores de la sociedad. Digamos, la gente hay estratos o sectores de la sociedad que se adaptan más rápido al cambio y otros no, o se adaptan con más lentitud. El concepto de shock del futuro indica que tiene que haber un equilibrio no solamente entre los grados de cambio de los diferentes sectores de la sociedad, sino también entre la velocidad del cambio del medio social y la rapidez limitada de la reacción humana, ¿no? La limitada capacidad de reacción que tiene el ser humano. Pues el shock del futuro nace justamente de la creciente diferencia entre las dos, digamos, entre la velocidad de los cambios que son vertiginosos y la poca capacidad de adaptación humana. Este libro aspira también a demostrar un método. Hasta ahora el hombre estudió el pasado para arrojar luz sobre el presente. Yo he dado la vuelta al espejo del tiempo, convencido de que una imagen coherente del futuro puede darnos valiosas perspectivas sobre el día de hoy. Bueno, esto es lo que nos dice en la introducción. Y ahora vamos con la primera parte, entonces, se llama Muerte de la Permanencia.
Cada una de estas partes, de las 6 partes del libro, tiene entre 3 y 5 capítulos más o menos. Esta primera parte, bueno, que les había dicho que era la más breve, se divide en 3 capítulos, ¿no? Así que vamos con el capítulo 1, que se llamaba La generación número 800. Dice, en los 13 decenios escasos que median entre ahora, 1970, y el siglo XXI, millones de personas corrientes, psicológicamente normales, sufrirán una brusca colisión con el futuro. Muchas de ellas, ciudadanos de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del mundo, encontrarán una creciente dificultad en mantenerse al nivel de las incesantes exigencias de cambio que caracterizan nuestro tiempo. Para ellas, el futuro llegará demasiado pronto. Durante los últimos 300 años, la sociedad occidental se ha visto azotada por la furiosa tormenta del cambio. A esta tormenta, esta tormenta, lejos de menguar, parece estar adquiriendo nueva fuerza. El cambio barre los países altamente industrializados con olas de velocidad creciente y de fuerza nunca vista. Bueno, después nos va a hablar del visitante no preparado. Estos son los subtítulos que va poniendo en los capítulos, yo los he dejado. El visitante no preparado. Dice, el término paralelo de shock cultural ha empezado ya a introducirse en el vocabulario popular. El shock cultural es el efecto que sufre el visitante no preparado al verse inmerso en una cultura extraña, ¿no? Él pone el ejemplo de cuando una persona occidental, un norteamericano o cualquier otra persona occidental, viaja a una cultura totalmente distinta, digamos, ¿no? Con parámetros, con forma de pensar, con costumbres distintas, etc. Es lo que ocurre, bueno, justamente cuando los conocidos procedimientos psicológicos que ayudan al individuo a comportarse en sociedad son retirados de golpe y sustituidos por otros nuevos, extraños e incomprensibles. Sin embargo, el shock cultural es relativamente débil en comparación con el shock del futuro. Este shock, el del futuro, es la desorientación vertiginosa producida por la llegada prematura del futuro. A menos que se tomen inteligentes medidas para combatirlo, millones de seres humanos se sentirán cada vez más desorientados, progresivamente incapaces de actuar de un modo racional dentro de su propio medio social. El shock del futuro es un fenómeno de tiempo, un producto del ritmo enormemente acelerado del cambio en la sociedad. Nace de la superposición de una nueva cultura sobre la antigua, es un shock cultural en la sociedad de uno mismo, ¿no? Es como un shock cultural pero en la propia sociedad. Pero su impacto es mucho peor porque la mayoría de los viajeros tienen la tranquilizadora seguridad de que la cultura que dejaron atrás y que era justamente que les era conocida, les va a estar esperando su regreso. Y esto no ocurre con las víctimas del shock del futuro, digamos, ¿no? No han dejado una cultura atrás. Si sacamos a un individuo de su propia cultura y lo colocamos de golpe en un medio completamente distinto del suyo y le quitamos toda esperanza de volver a un paisaje social más conocido, la dislocación que sufrirá será doblemente grave. Peor aún, o más aún, si esta nueva cultura está a su vez en constante agitación, en constante cambio, la impresión de desorientación será cada vez más intensa. Dada la escasez de claves sobre la clase de comportamiento racional a observar en circunstancias completamente nuevas, la víctima puede convertirse en un peligro para sí misma y para los demás. Imaginemos ahora no un individuo, sino una sociedad entera trasladada de pronto a este mundo nuevo. El resultado es una desorientación en masa, el shock del futuro a gran escala. Esta es la perspectiva con que se enfrenta el hombre hoy en día. El cambio cae como una luz sobre nuestras cabezas y la mayoría de la gente está grotescamente impreparada para luchar con él, para luchar con este cambio, ¿no? Después nos habla de la ruptura con el pasado. Y dice, ¿es todo esto una exageración? Bueno, ahí cita un montón de autores y de personas, incluso algunos premios Nobel, etcétera, que dicen que esto no es ninguna exageración, ni mucho menos, ¿no? Dice, creo que no, lo que está ocurriendo ahora es más grande, más profundo y más importante que la revolución industrial. Un creciente grupo de opinión afirma que el momento actual representa nada menos que el segundo hito crucial de la historia humana, solo comparable en magnitud a la primera gran interrupción de la continuidad histórica, la revolución del Neolítico, ¿no? Esto él lo dice en 1970, apoyándose obviamente en un montón de estudiosos y demás. Hoy en día esta afirmación ya aparece hasta en los manuales escolares, digamos, ¿no? Esta comparación de la revolución industrial, este proceso que empieza más o menos en 1750 hasta la actualidad, se la compara con la revolución del Neolítico, ¿no? ¿Qué características tiene en común? Es que en ambos casos, en ambas revoluciones,
se produce un cambio total en la forma de vida del ser humano, digamos, ¿no? Cuando el hombre en el Neolítico descubre la agricultura y la ganadería, eso trae aparejado una serie de cambios profundos y realmente muy grandes en la vida del hombre, ¿no? Empieza a surgir la urbanización, bueno, nuevas formas de construcción de herramientas, empiezan a surgir sociedades con diferenciaciones jerárquicas o sociedades jerarquizadas, empiezan a surgir los poderes políticos o religiosos, eh, bueno, hay diversidad de oficios, es como que el mundo entero cambia, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa, y bueno, y obviamente el hombre deja de ser cazador-recolector, se transforma en un hombre sedentario y que vive de la caza y la agricultura y la recolección. Lo mismo pasa con la revolución industrial. Las sociedades dejan de ser campesinas. Antes de la revolución industrial, el 80% de las sociedades en el mundo eran campesinas, o más del 80%, y la revolución industrial hace que el sector que trabaja en la agricultura se reduzca muchísimo y que la mayor parte del hombre, de los seres humanos, vivan en ciudades y trabajen en fábricas, ¿no? Y en ambos casos eh, estas dos revoluciones es como que ponen en juego una serie de cambios que se van retroalimentando unos a otros, digamos, ¿no? Como cuando uno pone las fichas de dominó o juega a poner las fichas de dominó una al lado de la otra y solamente el golpe que uno le puede dar a una ficha hace que se pongan en movimiento, que se caigan todas las demás fichas, digamos, ¿no? Entonces la revolución industrial, obviamente que hoy en día se habla ya de la primera revolución industrial, de la segunda, hoy en día estamos en la tercera o cuarta ya, la robótica, etcétera. Bueno, algo parecido había pasado en el Neolítico, ¿no? Son los dos grandes cambios profundos que hubo en la vida del ser humano, ¿no? Y él nos pone un ejemplo sumamente interesante. Dice, si los últimos 50.000 años de existencia del hombre se dividiesen en generaciones de unos 62 años, o periodos de unos 62 años, habrían transcurrido aproximadamente 800 generaciones. De estas 800, más de 650 habrían tenido las cavernas por escenario, o sea, el hombre del paleolítico. Solo durante los últimos 70 lapsos de vida o periodos ha sido posible, gracias a la escritura, comunicar de unos periodos a otros. Solo durante los últimos 6 lapsos de vida han podido las masas leer textos escritos. Solo durante los últimos 4 ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los últimos 2 se ha utilizado el motor eléctrico y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana adulta ha sido inventada dentro de la generación actual, que es la generación número 800, ¿no? Es impresionante ver así estas cifras y ver cómo se ha ido acelerando, por así decirlo, el desarrollo cultural del hombre, digamos, ¿no? Esta generación número 800 marca una ruptura tajante con toda la pasada experiencia humana, porque durante el mismo se ha invertido la relación del hombre con los recursos. Esto se pone manifiesto sobre todo en el campo del desarrollo económico. Dentro de un solo lapso de vida, la agricultura, fundamento primitivo de toda civilización, ha perdido su predominio en todas las naciones. En los Estados Unidos, esto década del 70, ¿no? La agricultura o empleaba menos del 6% de la población activa. Más aún, si la agricultura es la primera fase del desarrollo económico y el industrialismo la segunda, hoy podemos ver que existe ya una tercera fase, esto ya lo sabemos todos, y que la hemos alcanzado súbitamente. Allá por el año 1956, los Estados Unidos se convirtieron en la primera gran potencia, donde más del 50% de la mano de obra no campesina dejó de llevar el mono o el overol azul de la fábrica o del trabajo manual. El número de trabajadores de mono azul fue superado por los trabajadores llamados de cuello blanco. Así nació la primera economía de servicios del mundo. Esto en realidad hoy en día es así en prácticamente todos los países, ¿no? El sector terciario, llamado el sector terciario, el sector primario es la agricultura, el secundario es la industria, y el sector terciario, que son los servicios, en general representan la mayor parte del PBI de prácticamente todos los países hoy en día, ¿no? Bueno, fueron 10.000 años de agricultura, un siglo o dos de industrialismo, y ahora se abre entre nosotros el superindustrialismo. Todavía no existe un término amplio totalmente aceptado para designar la nueva fase de desarrollo social hacia la que parece que corremos. Daniel Bell, sociólogo, inventó el término postindustrial. En realidad este es el término por ahí con el que más se conoce hoy en día las sociedades actuales, ¿no? Sociedades postindustriales.
Él en realidad esto era parte de una nota a pie de página, él mencionaba una serie, como una docena de términos distintos, y él adopta en el libro el término este de sociedad superindustrial, ¿no? Pero yo también puse el de postindustrial, porque es el nombre por ahí más con el que mejor se la conoce hoy en día, ¿no? Entonces Daniel Bell inventó el término postindustrial para designar una sociedad cuya economía se funda principalmente en los servicios, en la que dominan las clases profesional y técnica, en la que es crucial el conocimiento teórico, en la que la tecnología intelectual está muy desarrollada y en la que la tecnología es, al menos potencialmente, capaz de desarrollarse por sí misma. Bueno, por mi parte, Toffler dice, prefiero el término sociedad superindustrial, que es el que después va a usar en el libro, ¿no? Este lapso de vida es también distinto de todos los demás debido al pasmoso aumento de la escala y del alcance del cambio. En nuestro lapso actual, las fronteras han saltado en pedazos. Hoy la red de los lazos sociales es tan tupida que las consecuencias de los sucesos contemporáneos son instantáneamente irradiadas a todo el mundo. Pero la diferencia definitiva entre este lapso y los anteriores es la que se olvida con mayor facilidad, pues no solo hemos extendido el alcance y la escala del cambio, sino que también hemos alterado radicalmente el ritmo del cambio. Una corriente de cambio es tan acelerada que influye en nuestro sentido del tiempo, revoluciona el tempo de la vida cotidiana y afecta incluso a nuestra manera de sentir el mundo que nos rodea. Ya no sentimos la vida como la sintieron los hombres del pasado. Y esta es la distinción que separa al verdadero hombre contemporáneo de todos los demás. Pues esta aceleración yace detrás de la impermanencia, de la transitoriedad que empapa y tiñe nuestra conciencia, afectando a nuestra manera de relacionarlos con las otras gentes, con las cosas, con todo el universo de las ideas, el arte, los valores, etc. Debemos analizar el proceso de aceleración y transitoriedad, estas son como una especie de dupla, por así decirlo, de conceptos, ¿no? Aceleración y transitoriedad. Si la aceleración es una nueva fuerza social, la transitoriedad es su réplica psicológica. ¿Cómo afecta la aceleración en el hombre psicológicamente? Bueno, por medio de la transitoriedad. El hombre considera que todas las cosas son transitorias, ¿no? Porque todas las cosas duran cada vez menos. Al cambiar nuestra relación con los recursos que nos rodean, ampliando violentamente el alcance del cambio y acelerando su ritmo, hemos roto irreparablemente con el pasado. Hemos cortado todos nuestros lazos con los antiguos modos de pensamiento, de sentimiento, de adaptación. Hemos montado una sociedad completamente nueva y esto es lo que induce a preguntarnos sobre la capacidad de adaptación del hombre. ¿Qué le acontecerá en esta nueva sociedad? ¿Conseguirá adaptarse a sus imperativos? Debemos centrar nuestra atención en las fuerzas gemelas de la aceleración y la transitoriedad. Bueno, acá ya empezamos el capítulo 2. Dice, se llama el impulso acelerador. Dice, las sociedades de alta tecnología experimentan el cambio a una velocidad mucho mayor que la normal. Muchos de nosotros tenemos el vago sentimiento de que las cosas se mueven más deprisa. Tanto los médicos como los ejecutivos se quejan de que no pueden en sus respectivos campos mantener el ritmo de los últimos acontecimientos o estar al día con todos los avances científicos de sus respectivas profesiones, ¿no? Y son muchos los que se sienten inquietos, los que presumen que el cambio escapa a todo control. Pero no todos comparten esta ansiedad, millones de sonámbulos se pasan por la vida como si nada hubiese de cambiar jamás. Lo más inquietante es que la inmensa mayoría de la gente, incluso personas educadas y refinadas en otros aspectos, considera tan amenazadora la idea del cambio que intenta negar su existencia. Bueno, tiempo y cambio. ¿Cómo sabemos que el cambio se acelera? Dice, bueno, todas las cosas son en realidad procesos, por lo tanto el cambio es necesariamente relativo, también es desigual. Si todos los procesos se desarrollasen a la misma velocidad sería imposible observar el cambio. Pero el futuro invade el presente a distintas velocidades. Y de este modo se hace posible comparar la rapidez de los diferentes procesos a medida que se desarrollan. Sabemos que, comparada con la evolución biológica de las especies, la evolución cultural y social es extraordinariamente rápida. Sabemos que algunas sociedades se transforman, tecnológica o económicamente, más deprisa que otras. Y sabemos también que los diferentes sectores de una misma sociedad muestran distintas velocidades de cambio, ¿no? Lo que decíamos recién, la disparidad que William Ogburn designó con el nombre de retardación cultural. Es precisamente la desigualdad del cambio lo que lo hace mensurable.
Sin embargo, necesitamos un patrón que nos permita comparar unos procesos sumamente diversos, y ese patrón es el tiempo. Dada la desigualdad del cambio, y a pesar de poseer este patrón, tropezamos con tremendas dificultades para medir el tiempo de los cambios, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que muchos procesos sociales se están acelerando de un modo espectacular. Bueno, después nos va a hablar de y nos pone algunos ejemplos. Yo este ejemplo lo dejé. Dice, bueno, Snow comenta que hasta este siglo el cambio social fue tan lento que pasaba inadvertido durante la vida de una persona. Hoy ya no es así. El ritmo del cambio se ha acelerado tanto que nuestra imaginación no puede concebirlo. ¿Qué cambios justifican tan recargado el lenguaje? Bueno, examinemos unos pocos ejemplos, ¿no? El cambio en el proceso, por ejemplo, de construcción de ciudades por el hombre. Actualmente somos testigos de la urbanización más rápida y extensa que jamás se viera en el mundo. En 1850, solo 4 ciudades del globo tenían una población igual o superior al millón de habitantes, solamente 4. En 1900, su número había aumentado hasta 19. En 1960 eran 141 ciudades. Yo estuve tratando de buscar datos de cuántas son las ciudades hoy 2020. Las ciudades que superan el millón de habitantes no lo encontré al dato, no fue imposible, pero hoy en día deben ser más de 400 ciudades las que superan el millón de habitantes, ¿no? 300, 400 seguro. La misma tendencia aceleradora se percibe inmediatamente en el consumo de energía por el hombre. En realidad, él dice todos los datos, todas las cifras estadísticas que podemos analizar, vemos que en el último siglo, o siglo y medio, ha habido una aceleración impresionante, ¿no? Bueno, motor tecnológico. Detrás de estos prodigiosos hechos económicos se oculta el rugiente y poderoso motor del cambio que es la tecnología. No quiero decir que la tecnología sea la única fuente del cambio en la sociedad, sin embargo la tecnología es indiscutiblemente una fuerza importante entre las que promueven el impulso acelerador. Tal vez el símbolo clásico de la tecnología sigue siendo la producción en cadena creada por Henry Ford. Los viejos símbolos de tecnología son engañosos en la actualidad, cuando la mayoría de los procedimientos tecnológicos avanzados se realizan muy lejos de la producción en cadena o de los altos hornos industriales, etc., ¿no? De hecho, en electrónica, en tecnología del espacio, en la mayoría de las nuevas industrias, el silencio relativo y un ambiente pulcro son esenciales, ¿no? El trabajo en cadena ya es un anacronismo. Esta aceleración suele dramatizarse también con el simple relato del progreso en los transportes, otro ejemplo muy lindo que nos da. En el año 6000 a.C., el medio más rápido de transporte a larga distancia era la caravana de camellos, con una velocidad media de 12 km por hora. Solo en el 1600 a.C., con la invención del carro, se elevó la velocidad máxima a unos 30 km por hora. La primera locomotora de vapor, fabricada en 1825, alcanzó una velocidad máxima de 20 km por hora. El hombre tuvo que esperar hasta la década de 1880 para conseguir, gracias a una locomotora de vapor más avanzada, la velocidad de 150 km por hora. La raza humana necesitó millones de años para alcanzar esta marca, o por lo menos miles de años, para alcanzar esta marca de 150 km por hora, en 1880. Sin embargo, bastaron 58 años para cuadruplicar este límite, ya que en 1938 los aviadores superaban la barrera de los 600 km por hora. Al cabo de otros 20 años se duplicó este límite, o sea 1200 km por hora, ¿no? Ya superando la velocidad del sonido. Y en los años 60, aviones cohete alcanzaron velocidades próximas a los 6000 km por hora, ¿no? Habría que ver hoy en día los cohetes que disparan los satélites, etcétera, cuál es la velocidad que alcanzan, ¿no? Pero debe ser también superior a los 6000 km por hora, ¿no? Bueno, este otro ejemplo también muestra cómo en los últimos tiempos se han disparado, diríamos, de una forma impresionante los logros que pudo hacer la sociedad humana en distintos ámbitos, ¿no? La misma tendencia aceleradora resulta evidente si examinamos las distancias viajadas, las alturas alcanzadas, los minerales extraídos o las fuerzas explosivas desencadenadas, ¿no? La bomba atómica, etc. Bueno, es impresionante los cambios que se han hecho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La pauta aquí y en otras 1000 series estadísticas es absolutamente clara e inconfundible. Pasan siglos y milenios y de pronto, en nuestro tiempo, estallan en pedazos las fronteras y se produce un súbito impulso hacia adelante.
La razón de esto es que la tecnología se alimenta a sí misma. La tecnología hace posible una mayor cantidad de tecnología, como podemos ver si observamos el proceso de innovación. La innovación tecnológica se compone de tres fases, enlazadas en un círculo que se refuerza a sí mismo, ¿no? Es una especie de círculo virtuoso. Ante todo está la idea creadora y factible. En segundo lugar, su aplicación práctica. En tercer término, su difusión en la sociedad. Y el proceso termina cuando la difusión de una nueva tecnología contribuye a su vez a engendrar nuevas ideas creadoras. Actualmente el tiempo entre cada una de las fases de este ciclo se abrevia cada vez más. Las nuevas ideas se ponen en práctica mucho más rápidamente que en tiempos pasados. Aquí reside la asombrosa diferencia entre nosotros y nuestros antepasados, ¿no? E incluso en tiempos recientes podemos observar este movimiento retardado. La primera patente inglesa de máquina de escribir fue registrada en 1714, pero transcurrió un siglo y medio antes de que la máquina de escribir se explotase comercialmente. Actualmente estos retrasos entre la idea y su aplicación resultan casi inverosímiles. El tiempo entre la primera y la segunda fase del ciclo innovador, entre la idea y su aplicación, ha sido acortado radicalmente. Por ejemplo, Frank Lin, al estudiar 20 innovaciones importantes, dedujo que desde el principio de este siglo se ha recortado más del 60% del tiempo que se necesitaba para que un descubrimiento científico importante se transformase en una forma tecnológicamente explotable. Pero si se necesita menos tiempo para llevar al mercado una nueva idea, también se requiere menos tiempo para difundirla en la sociedad. Así, el intervalo entre la segunda y la tercera fase del ciclo, entre la aplicación práctica y la difusión masiva de ese producto o de esa tecnología, ha sido igualmente reducido este tiempo y el ritmo de la difusión se está acelerando con asombrosa rapidez. Esto se manifiesta en la historia de varios aparatos de uso doméstico. Robert Young estudió el tiempo transcurrido entre la primera aparición comercial de un nuevo aparato eléctrico y el momento en el cual la manufacturación industrial alcanzó el punto culminante de producción de ese artículo, diríamos, ¿no? Young descubrió que para un grupo de aparatos introducidos en los Estados Unidos antes de 1920, el lapso medio entre la introducción del aparato, el primer día que sale al mercado, y el máximo de producción industrial fue de 34 años. Pero para un grupo de aparatos que apareció entre 1939 y 1959, aquel intervalo fue de solo 8 años, ¿no? Como que se acelera muchísimo la difusión de las nuevas tecnologías. El creciente ritmo de invención, de explotación y de difusión acelera todo el ciclo, pues las nuevas máquinas y técnicas no son simplemente un producto, sino una fuente de nuevas ideas creadoras. Cada nueva máquina o técnica cambia todas las máquinas y técnicas existentes al permitirnos formar con ellas nuevas combinaciones. Por ejemplo, la computadora hizo posible un refinado esfuerzo espacial. Relacionada con detectores, equipos de comunicaciones y fuentes de energía, la computadora se convirtió en parte de una configuración que, en su conjunto, forma una nueva y única supermáquina, la máquina para alcanzar y sondear el espacio exterior. Pues para que las máquinas o las técnicas se combinen de un modo nuevo, tienen que ser alteradas, adaptadas, perfeccionadas o en todo caso por lo menos combinadas. De modo que el propio esfuerzo por integrar las máquinas en supermáquinas nos obliga a realizar nuevas innovaciones tecnológicas. Bueno, pero si la tecnología tiene que ser considerada como un gran motor, como un poderoso acelerador, entonces el conocimiento tiene que ser considerado como el carburante, digamos, como el combustible de ese motor que es la tecnología, ¿no? El conocimiento es el combustible del motor tecnológico. El motor es alimentado con un carburante cuya riqueza aumenta todos los días. Bueno, el conocimiento como carburante, la proporción de almacenamiento de conocimientos útiles por parte del hombre fue en aumento desde hace 10.000 años. Esta proporción se elevó bruscamente con el invento de la escritura, pero a pesar de ello continuó progresando con deplorable lentitud durante siglos. El siguiente salto importante en la adquisición de conocimientos no se produjo hasta la invención del tipo, o sea, de la imprenta por parte de Gutenberg en el siglo XV. Antes del año 1500 Europa producía libros al ritmo de 1000 títulos por año. Esto significa que se habría necesitado todo un siglo para producir una biblioteca de 100.000 volúmenes. 4 siglos y medio más tarde, en 1950, la proporción había crecido hasta el punto de que Europa producía 120.000 títulos al año.
Es decir, lo que antes requería un siglo se realizaba ahora en solo 10 meses. En 1960, solo un decenio más tarde, en 1950-1960, se había dado un nuevo e importante salto, en virtud del cual aquel trabajo de un siglo podía completarse en 7 meses y medio, ya no ni siquiera en 10 meses, ahora en 7 meses y medio. Y a mediados de los años 60 la producción de libros a escala mundial se acercó a la prodigiosa cifra de 1000 títulos diarios. Bueno, hoy en día también debe ser muchísimo mayor, ¿no? Difícilmente podría sostenerse que todo libro trae consigo un aumento neto en el conocimiento, esto ya lo sabemos, se publica cada cosa que, bueno, no todo libro hace aumentar el conocimiento de la humanidad, ¿no? No obstante, se comprueba que la curva ascendente de la publicación de libros sigue un curso paralelo a la del descubrimiento de nuevos conocimientos por el hombre. Hoy el número de periódicos y de publicaciones científicas se dobla, o sea, se duplica cada 15 años. En el campo mundial, la literatura científica y técnica crece en una proporción de unos 60 millones de páginas al año. Bueno, este dato también debe ser hoy infinitamente mayor, ¿no? Francis Bacon nos dijo que el conocimiento es poder. Esto puede traducirse ahora en términos contemporáneos. En nuestro medio social, el conocimiento no es poder, sino que el conocimiento es cambio. El flujo de situaciones. La aceleración es una de las fuerzas sociales más importantes y menos comprendidas. La aceleración del cambio es también una fuerza psicológica. El ritmo creciente del cambio en el mundo que nos rodea perturba nuestro equilibrio interior, alterando nuestra experiencia misma de la vida. La aceleración externa se traduce en aceleración interna. Podemos ilustrar esto, aunque de un modo simplificado, si imaginamos la vida de un individuo como un gran canal por el cual fluye la experiencia. Esta corriente de experiencia consiste en innumerables situaciones. Toda situación posee también componentes identificables. Entre los componentes se encuentran las cosas. Bueno, toda situación ocurre en un lugar. Toda situación social tiene siempre un elenco de personajes, la gente. Y las situaciones requieren igualmente una localización en la red organizada de la sociedad y un contexto de ideas o de información. Pero las situaciones incluyen también una dimensión aparte. Me refiero a la duración, al lapso de tiempo en que la situación se produce. Dos situaciones idénticas en todos los demás aspectos son completamente distintas si una dura más que la otra. El impulso acelerador choca con la experiencia cotidiana del individuo, porque la aceleración del cambio abrevia la duración de muchas situaciones, pues tendiendo a enfocar una sola situación en cada momento, el hombre se suele concentrar solamente en un problema a la vez, la creciente velocidad con que discurren las situaciones ante nosotros viene a complicar toda la estructura de la vida, multiplicando el número de papeles que debemos representar y el número de opciones que nos vemos obligados a hacer. Hay menos tiempo para un examen prolongado y tranquilo de un problema o de una situación. Esto es lo que yace detrás del vago sentimiento de que las cosas se mueven más deprisa. Existe otro modo en que la aceleración del cambio aumenta las dificultades de hacer frente a la vida. Me refiero a la novedad. Cada situación siempre es única, pero con frecuencia las situaciones se parecen, y esto es lo que nos permite aprender de la experiencia. Si cada situación fuese absolutamente nueva, nuestra posibilidad de hacerle frente se vería irremediablemente anulada. La aceleración del cambio altera el equilibrio entre las situaciones nuevas y las conocidas. Así, los grados crecientes de cambio nos obligan no solamente a pechar con una corriente más veloz, sino también a enfrentarnos con más y más situaciones a las que no puede aplicarse la experiencia personal anterior. Y las implicancias psicológicas de este simple hecho son explosivas. Para sobrevivir, para evitar lo que hemos denominado el shock del futuro, el individuo debe convertirse en un ser infinitamente más adaptable y más sagaz que en cualquier otro tiempo anterior. Debe buscar maneras totalmente nuevas de fijarse, pues todas las viejas raíces, la religión, la nación, la comunidad, la familia, la profesión, etc., sienten ahora la sacudida del impacto huracanado del impulso acelerador. Bueno, vamos al último capítulo, ya vamos terminando, el capítulo 3, que se llama El ritmo de la vida. Bueno, el ritmo de la vida es frecuentemente comentado por las personas corrientes. En cambio, ha recibido poca atención por parte de los psicólogos y de los sociólogos, lo cual supone una pasmosa inadecuación de las ciencias del comportamiento, porque el ritmo de la vida influye profundamente en el comportamiento, provocando
fuertes y contrarias reacciones en los diferentes individuos. La gente del futuro. Dice, bueno, los moradores de la Tierra están divididos no solamente por raza, nación, religión o ideología, sino también por su posición en el tiempo. Si examinamos las actuales poblaciones del globo, encontraremos un grupito que sigue viviendo, cazando y buscando la comida, tal como lo hacía el hombre hace miles de años. Otros dependen de la agricultura, viven como sus antepasados de hace siglos. Estos dos grupos son la gente del pasado. Algo más del 25% de la población del mundo forma parte de las sociedades industrializadas. Hoy en día este porcentaje debe ser mucho mayor, ¿no? Viven a la moderna. Son productos de la primera mitad del siglo XX, moldeados por la mecanización y la instrucción en masa. Son la gente del presente. El restante, 2 o 3%, esto también debe ser mayor, de la población mundial no es gente del pasado ni del presente. Dentro de los principales centros de cambio tecnológico y de innovación o cambio cultural, hay millones de hombres y mujeres de los cuales puede decirse que viven ya la vida del futuro. Viven actualmente como vivirán muchos millones el día de mañana. ¿Qué les diferencia del resto de la humanidad? Bueno, son más ricos, están mejor educados, viven más tiempo. Pero lo que caracteriza a los hombres del futuro es que se han adaptado ya al acelerado ritmo de la vida. Viven más deprisa que lo que los rodean. Algunas personas se sienten fuertemente atraídas por este ritmo vital sumamente acelerado, quieren desesperadamente estar donde hay acción. James Wilson descubrió, por ejemplo, que la atracción de un veloz ritmo de vida constituye uno de los móviles ocultos de la tan cacareada fuga de cerebros, o sea, de la emigración en masa de sabios a los Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Aparte del mejor salario, mejores posibilidades de investigación, etcétera, que este ritmo desenfrenado, esta vida más acelerada, también es una de las cosas que los atraía, ¿no? Pero si algunas personas ansían el nuevo ritmo veloz, otras se sienten fuertemente repelidas por él. Cualquier compromiso con la naciente sociedad superindustrial significa comprometerse con un mundo que se mueve mucho más deprisa que antes. Y prefieren, bueno, obviamente muchas personas prefieren desligarse, ¿no? Muchos conflictos de otro modo incomprensibles entre generaciones, entre padres e hijos, pueden derivarse de reacciones diferenciales a la aceleración del ritmo de la vida. Y lo propio puede decirse los choques entre culturas. Cada cultura tiene su propio ritmo característico, ¿no? Su propia percepción del tiempo. Las poblaciones se oponen a veces activamente al cambio de ritmo. Esto explica el antagonismo patológico con lo que muchos consideran la americanización del mundo, o de Europa, o de Asia, etc. La nueva tecnología que sirve de base al superindustrialismo, gran parte de la cual es forjada en los laboratorios de investigación americanos, trae consigo una inevitable aceleración del cambio en la sociedad, así como un concomitante apresuramiento del ritmo de la vida individual. Bueno, expectativas de duración. Para comprender por qué la aceleración en el ritmo de la vida puede resultar destructor e incómodo, es importante captar bien la idea de las expectativas de duración. La percepción del tiempo por parte del hombre está íntimamente relacionada con sus ritmos internos, pero sus reacciones al tiempo están culturalmente condicionadas. Parte de este condicionamiento se debe a que infundimos al niño una serie de expectativas sobre la duración de los acontecimientos, los procesos o las relaciones. En el comportamiento adulto, virtualmente todo lo que hacemos se funda en ciertas presunciones de duración. Ahora bien, estas expectativas de duración, diferentes en cada sociedad, se ven trastornadas cuando se altera el ritmo de la vida. Esto explica la diferencia crucial existente entre los que padecen agudamente con la aceleración de aquel ritmo y los que más bien parecen apetecerlo, buscarlo. El individuo que ha absorbido el principio de la aceleración, al prever que las situaciones durarán menos, se deja pillar desprevenido con menos frecuencia que la persona con expectativas de duración inmutables, que la persona que, llevada de la rutina, no ha previsto un frecuente acortamiento en la duración de las situaciones. Dicho en pocas palabras, el ritmo de la vida es una variable psicológica de importancia crucial, que ha pasado casi inadvertida. El impulso acelerador ahora drásticamente el impulso acelerador altera drásticamente esta cuestión, pues es precisamente a través del ritmo acelerado de la vida que la creciente velocidad del cambio científico, tecnológico y social se deja sentir en la vida del individuo. Bueno, esta es la anteúltima placa. El concepto de transitoriedad. Muchas de nuestras teorías olvidan una diferencia crítica entre el hombre del pasado o el presente y el hombre del futuro.
Esta diferencia se resume en la palabra transitoriedad. El concepto de transitoriedad nos da el eslabón que faltaba entre las teorías sociológicas de cambio y la psicología de los seres humanos individuales. Integrando ambos factores, nos permite analizar los problemas del cambio a gran velocidad de una nueva manera y nos proporciona un método para medir el grado del flujo de situaciones. La transitoriedad es la nueva temporalidad de la vida cotidiana. Da origen a una impresión, a un sentimiento de impermanencia. Hoy, el sentimiento de impermanencia es más agudo e íntimo. Todos somos ciudadanos de la era de la transitoriedad, ¿no? de lo efímero. No solo nuestra relación con la gente parece cada vez más frágil e impermanente. Si vivimos la experiencia que tiene el hombre del mundo, descubriremos ciertas clases de relaciones, ¿no? Cada situación, cada experiencia se da con respecto a ciertas cosas, ¿no? Bueno, las cosas, los lugares, la gente, las organizaciones y las ideas son los componentes básicos de todas las situaciones. Toda situación siempre tiene cosas, lugares, gente, organizaciones e ideas. Estas relaciones se abrevian, se hacen más cortas, al producirse una aceleración en la sociedad. Relaciones que antaño duraron largos periodos de tiempo tienen ahora expectativas de una vida más breve. En esta abreviación, lo que origina el casi tangible sentimiento, es esta abreviación lo que origina el casi tangible sentimiento de que vivimos desarraigados y vacilantes. Bueno, esta sí ya es la última placa. La transitoriedad puede definirse en términos de la velocidad con que cambian nuestras relaciones. Comprenderemos mejor el concepto de transitoriedad si tenemos en cuenta la idea del giro. Por ejemplo, en una tienda de comestibles, la leche tiene un giro mayor que, por ejemplo, los espárragos en conserva. O sea, la leche se vende y se repone con mayor rapidez. Podemos, por analogía, pensar en la transitoriedad como la rapidez de giro de las diferentes clases de relaciones en la vida de un individuo. Más aún, cada uno de nosotros puede ser calificado en términos de esa velocidad. La vida de algunos se caracteriza por una rapidez de giro mucho menor que la de otros. Los hombres del pasado y del presente viven vidas de transitoriedad relativamente baja, o sea, sus relaciones tienden a ser más duraderas. En cambio, la gente del futuro vive en una condición de transitoriedad alta, una condición en que la duración de las relaciones se abrevia y su cambio se hace sumamente rápido, ¿no? En sus vidas, las cosas, los lugares, las personas, las ideas y las estructuras organizadas se gastan más deprisa, se cambian más rápidamente, ¿no? Podemos demostrar que nuestras relaciones con el mundo exterior se hacen en realidad más y más transitorias. Exploremos pues la vida en una sociedad de rápida transitoriedad, ¿no? Y ahora en la segunda parte el autor va a empezar a explicar cómo se refleja la transitoriedad en las sociedades más desarrolladas, en las sociedades postindustriales, cómo se refleja la transitoriedad en la relación que el hombre tiene con las cosas, con los lugares, con las personas, con las ideas y con las organizaciones, digamos, ¿no? Eh, sí, con las estructuras organizadas. Así que bueno, esto es todo por ahora. Este es lo que el autor nos comenta en esta primera parte del libro. Bueno, que se hizo larga, estas placas se hicieron largas, pero las otras partes voy a hacerlas más breves porque bueno, ya obviamente teniendo todos estos conceptos en claro, va a ser mucho más fácil presentar simplemente las ideas, los conceptos claves, ya sin por ahí tanto ejemplo, etcétera. Así que espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y bueno, y ya aparecerán las siguientes partes de este libro.